Continuando con los temas de dinámica y los métodos de energía, el día de hoy vamos a comenzar con una teoría más condensada y más sencilla de aplicar, que parte precisamente del principio del trabajo y energía. Esta se conoce como la teoría de la conservación de la energía. Sí, había puesto más. No, de la energía, porque al final de cuentas vamos a balancear diferentes tipos de energía, ¿no? Y para eso nosotros vamos a imaginar que tenemos un cuerpo. Nos vamos a ubicar en un plano cartesiano que se encuentre, pues, de manera global. Pues aquí está el plano cartesiano, ¿no? Se puede poner así. Imaginemos que tenemos un plano cartesiano con las coordenadas x, y, ¿no? Y veamos que hay un cuerpo que se está moviendo de forma arbitraria a lo largo de ese plano. Y es la dirección de la gravedad. Vean ustedes que aquí yo voy a tener el efecto de la gravedad. Este es un plano vertical. Eso es algo importante que debemos de tener en cuenta. Y aquí tenemos el cuerpo 1. Y aquí está el cuerpo 2 a diferentes alturas y en posiciones arbitrarias. Supongamos que el cuerpo mantiene la masa por ahora. Y aquí nosotros vamos a tomar en cuenta que la única fuerza externa que está actuando sobre este cuerpo de manera constante es su propio peso, independientemente pues de la energía que está trabajando. De tal manera que aquí yo tengo la trayectoria y el cuerpo va desde un punto 1 que se encuentra acá a un punto 2 que se encuentra acá. Dado el efecto del peso, este peso va a hacer un trabajo con respecto a la altura. Y1 de este lado, siendo esta mi referencia. Y pues de manera natural, aquí nosotros tendríamos Y2, ¿no? Bueno, entonces, por hoy, vamos a suponer, ¿cómo se llama? Solamente la presencia del peso gravitacional, ¿no? Bien. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos vamos a traer, como siempre, el principio del trabajo y la energía. Aquí nosotros tenemos el trabajo externo y del otro lado vamos a tener la energía. En este caso, con el cambio de la energía cinética, ¿no? Otra cosa, aquí vamos a poner la suma de fuerzas a lo largo de la dirección. Y pues aquí tenemos S1, aquí tenemos S2. Bien. Importante saber que pues esto es en el movimiento. Y ya adaptándolo a como lo tenemos en este problema, esto va a pasar de Y1 a Y2, siendo la fuerza la que está siempre actuando sobre el cuerpo, el peso del mismo, ¿no? Y de S pasa a ser de Y. Y dejamos esto de la misma forma, ¿no? Finalmente, vamos a simplificar esto. Y vamos a tener menos WY2 más WY1, ya simplificando la integración. Y veamos que si agrupamos los términos inicial y final, por un lado voy a tener WY1 más un medio de MV1 al cuadrado. Y en el otro lado vamos a tener WY2 ya pasando como positivo más un medio de MV2 al cuadrado. Esto es importante porque esta suma va a mantener siempre de forma constante dos tipos de energía. El peso, que es igual a masa por gravedad, más un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Esta se conoce como mi energía potencial y esta se conoce como la energía cinética del cuerpo. Del otro lado nosotros vamos a tener de la misma forma la energía potencial y la energía cinética. La suma en el punto 1 tiene que ser igual a la suma del punto 2. Entiendo que más adelante van a aparecer otros tipos de energía, pero pues para darle una introducción a este tema, yo creo que entender el balance que hay entre la energía potencial y la energía cinética es más que suficiente. Cuando tú levantas, ¿cuál es la implicación de este principio? Bueno, es parecido al resorte. Mientras tú aplastas más el resorte, almacena más energía, de tal manera que cuando se libera una gran cantidad de energía, manifestándose en una mayor velocidad. Lo mismo aquí.
Si bien es cierto que nosotros sabemos que por efecto de aceleración por gravedad, si tú dejas caer un cuerpo, este va a tender a ir más rápido, a estar más rápido cuando llega al suelo. Esto también se puede expresar por la misma energía potencial, porque mientras a más altura tú lo subas, mayor relación de velocidad vas a tener de otro lado, ¿no? Y ese es precisamente el principio que quiero ilustrar el día de hoy. A partir de este principio nosotros podemos explicar varios fenómenos. Vamos a comenzar con un problema de un columpio, porque cuando uno se eleva empieza a agarrar más velocidad. Mientras más elevas el columpio, la persona termina, cuando llega al suelo, termina quedando más rápido de velocidad. Eso se debe precisamente al principio de la conservación de energía. De tal manera que vamos a empezar con este ejemplo sencillito que dice, ejemplo 4.10. Una muchacha que pesa, ojo, 80 libras, está sentado en un columpio cuyo peso es insignificante. Eso de ahí es una suposición, de tal manera que lo único que vamos a tomar en cuenta para la masa es el peso de la niña, o sea, peso del columpio se ignora. Luego, si se le imparte una velocidad inicial de 20 pies por segundo, ¿hasta qué altura se elevará? O sea, tenemos una velocidad inicial de 20 pies por segundo. Y pues a nosotros nos pide hallar la y final. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Bien, nosotros lo que yo siempre recomiendo para este tipo de problemas es imaginarse qué pasa, ¿no? Si ustedes se columpian, cuando estaban chiquitos sobre todo, se columpiaban, ustedes lo que tenían era tener que ser impulsados, de tal manera que esto, tú le aplicas una velocidad inicial de 20 pies por segundo, ¿no? De tal manera que esto, al estar columpiándose sobre este eje fijo, el columpiado, o el niño, la muchacha en este caso, se va a elevar, ¿no? Acuérdense, la altura máxima se alcanza pues cuando la velocidad es cero. Entonces la y final la vamos a dejar igual a 0, mientras que la velocidad final es igual a 0. Esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque cuando se eleva a su altura máxima se va a regresar, ¿no? Ahora, otra cuestión importante es que acá abajo vamos a suponer que prácticamente la altura con respecto al suelo es 0, de tal manera que la altura inicial va a ser igual a 0. Bien, entonces aquí antes de empezar podríamos hacer la conversión, ¿no? Antes de continuar, para el caso del análisis podríamos hacer nuestra conversión de tal manera que el peso de 80 libras pues pase a ser parte de la masa. Masa es igual a peso sobre gravedad, y esto, como está en sistema inglés, pues nada más hay que dividir, ¿no? Ahora sí, esta operación no es tan sencilla hacerla a mano, y vemos que es igual a 2.4845. Esto en slugs. Bueno, después, ya con esta información estamos listos para aplicar la ley de la conservación, la ley de la conservación de la energía, que es la que dedujimos al inicio de esta lección. Entonces, vamos a seleccionar este principio, nada más que no lo agarré bien. Vamos de nuevo. No, es que esto acá, ¿no? Bueno, sí está un poco incómodo, pero no sé. A ver, no sé si puedo seleccionar como rectángulo, ¿no? Creo que con este sí puedes. Ándale. Ya. Muy bien, entonces me voy a traer este principio. Me lo traigo para acá. No más que ahí no va. Es todo. Entonces aquí vamos a hacer una sustitución. Pero de antemano ustedes pueden advertir algo. La masa no es necesaria para este problema,
ya que la masa se puede cancelar en todo momento, ya que la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Ojo, como vamos a ver en el último problema del día de hoy, la masa inicial no necesariamente es igual a la masa final. Importante. En la mayoría de los casos sí, pero no en todos. Después, vamos a ver qué términos se van a cancelar e igualar a 0. Si se dan cuenta, la altura inicial es 0, por lo tanto la energía potencial inicial también es igual a 0. Y a lo mismo, la altura máxima tiene una velocidad 0, por lo que la velocidad final se muere, ¿no? Ahora vamos a, después de todas estas simplificaciones, vamos a empezar a escribir de nuevo la ecuación. Este de acá no es un 3, parece un 3 porque lo dibujé feo, pero es un 2, ¿no? Lo mismo puedo decir de este. Bien, si bien ese se va a hacer 0. Y finalmente voy a tener gravedad por altura 2. ¿Qué nos pide el problema? Nos pide la altura final o la altura máxima. Por lo tanto, simplemente despejo y sub 2 y me va a quedar v1 al cuadrado entre 2g. Si les parece familiar esto, es que es muy parecido a lo que ya vimos en la primera unidad. Prácticamente nuestro problema de cinética se convirtió en un problema de cinemática. Por eso esta teoría es muy conveniente aplicarla, porque en muchos casos mi problema de cinética se va a reducir a uno de cinemática. Entonces aquí y sin importar la dirección. Tenemos entonces una velocidad inicial de 20, se eleva al cuadrado, y la gravedad es de 32.2. Por lo tanto, yo voy a conocer la altura máxima a la que llega mi columpio. Y vamos a ver 20 elevado al cuadrado, y esto lo dividimos entre 2 por 32.2. Cerramos el paréntesis, hacemos toda la operación y vemos que al final la altura máxima tiene que ser alrededor de 6.21 pies, o sea, casi 2 metros de altura es lo que alcanza la niña al momento de ser impulsada inicialmente a una velocidad inicial de 20 pies por segundo, ¿no? Y ese pues es el primer resultado. Básicamente eso era todo. Aquí es donde se importa mucho los diferentes pasos, ¿no? Aquí no lo puse, pero como siempre deben de tomar en cuenta que el primer paso para resolver estos problemas es identificar los datos que me dan. Realmente nomás me están dando explícitamente 2 datos. Luego vean ustedes que también apliqué la suposición para no tomar en cuenta el peso del columpio. Y finalmente marcar lo que me van a dar. Aquí el diagrama es súper importante porque nos va a permitir entender la relación que existe entre la parte inicial y la parte final. Entonces, esos dos momentos que ustedes van a tomar en cuenta al momento de aplicar la ecuación de la energía van a ser de gran utilidad durante la cancelación, la sustitución y la simplificación del mismo. Vamos con otro problema. Problema número 2. Ejemplo 11 o 4.11. Dice, una montaña rusa alcanza una altura máxima de 100 pies. ¿Cuál es la rapidez máxima en millas por hora cuando llega a su punto más bajo? Ok, estos problemas, igual, lo mismo que hicimos en el problema pasado, tienen datos explícitos y datos implícitos, pero conforme vayan haciendo más problemas de este tipo, rápido encuentran los patrones, ¿no? Primero aquí estamos hablando de una altura máxima de 100, entonces la altura inicial es de 100 pies, pero como la altura es máxima, su velocidad tiene que ser 0, porque está partiendo desde la altura máxima. Entonces de aquí, y ya tiene que ir de bajada, ¿no? Igual ustedes ya pueden ir haciendo el diagrama de una vez. Entonces dibujamos la montaña rusa y va así de bajada, ¿no? Entonces en el punto 1 nosotros tenemos el carrito de la montaña rusa y este viene, como dice el problema, desde una referencia que tengo acá y aquí yo tengo una altura máxima, ¿no? Sabemos que la velocidad es de 0, pero debido al efecto de la gravedad este va a ir cayendo, porque nosotros no podemos ignorar la aceleración debido a la gravedad a la que está sujeta la montaña rusa, ¿no? Luego dice, ¿cuál es la rapidez máxima en millas por hora cuando llega a su punto más bajo? Vamos a suponer que el punto más bajo es mi referencia. Ahí está otra palabra clave. De tal manera que la posición 2 tiene que ser igual a 0, ¿no?
porque está en la referencia. Y esto ya va a llevar una velocidad, desde luego. Y esta velocidad obviamente es desconocida. Es la velocidad que nosotros tenemos que encontrar. Aquí le voy a poner V1. Entonces, obviamente aquí vamos a poner hallar. Y vamos a poner la velocidad 2, ¿no? Bien. Y ya con esto podemos volver a aplicar. Ok, pero no ahí. El principio del trabajo y la energía, nomás que no lo copié bien de la teoría. Entonces volvemos a copiar aquí. Ahí ya se copió bien. Ok, ando medio perdido. Y bueno, este lo vamos a poner acá. Ahí está. Entonces, esta parte ya corresponde al análisis del problema. Ya sabemos qué es lo que está pasando con este carrito. Nosotros queremos saber si yo lo lanzo desde una altura de 100 desde el reposo, cuál es la velocidad a la que va a llegar cuando llegue a su punto más bajo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es primero cancelar los valores iniciales igual a 0. Me va a quedar que pues parte del reposo porque viene desde una altura inicial y pues la altura final es igual a 0. Por lo que nos quedamos con, por un lado, mgy1 y del otro lado un medio de mv2 al cuadrado. El problema no nos da la masa, porque ya ustedes saben que se puede cancelar. Y bueno, nos quedamos con este problema prácticamente de naturaleza cinemática, ¿no? Y ahí se me pasa un poco el color. Entonces ahí voy a tener gravedad y1, un medio de velocidad 2. Ok, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la velocidad con la que llega. La altura inicial ya la conozco. Por lo tanto, puedo pasar multiplicando por 2 y finalmente extraigo la raíz cuadrada para encontrar la velocidad en ese punto 2. Si nosotros sustituimos, vamos a tener 2 por 32.2 pies por segundo al cuadrado, obviamente, por la altura inicial, que es de 100 pies. Bueno. Ok, entonces sustituimos y finalmente resolvemos. Y ya con eso tendríamos el resultado del problema 2, ¿no? Entonces aquí metemos. Entonces vamos a hacer la multiplicación primero. Limpiamos la última operación. Multiplicamos por 100 y finalmente a esto le sacamos raíz cuadrada. Nos da una velocidad de 80.25 pies por segundo. Entonces, dependiendo de la velocidad que nosotros quisiéramos a la que llegara la montaña rusa, nosotros podríamos calcular la altura, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que la gravedad en este tipo de aplicaciones va a ser relativamente constante. No hay que olvidar que el problema nos lo está pidiendo en millas por hora. Por lo tanto, la velocidad que acabamos de obtener hay que pasarla a millas por hora. Muchas veces uno podrá pensar que esto es superfluo, pero hay que tomar en cuenta que esto ya es una solicitación. Y ustedes como ingenieros se tienen que adaptar a lo que pida el cliente. Los pies tienen que pasar a millas y los segundos a horas. Bueno, una hora sabemos que es 3600 segundos, mientras que una milla es 5280 pies. Estos son factores de conversión que ya ustedes deben de conocer. Y a partir de esto, nosotros limpiamos aquí y simplemente multiplicamos 25 por 3600 y dividimos entre 5280. No, me equivoqué. 8025 por 3600. El error que cometí fue 5820, no es 5280. 54.72 millas por hora. Realmente entonces esta no sería la respuesta final. La dejo encuadrada porque es una respuesta importante, pero al final de cuentas lo que nos pide el problema es ya convertido a millas por hora. Entonces ya hicimos un problema de un columpio e hicimos un problema de una montaña rusa. En el primer problema pasamos de un punto bajo a un punto alto. Y en el problema 2 al revés, pasamos de un punto alto a un punto bajo. Vamos a trabajar con un problema un poquito interesante. Aparentemente no tiene muchos datos, pero
lo podemos ver de la siguiente forma. Podemos ir identificando la trayectoria que va a llevar esta pulga, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el problema 4.12. Y el problema 4.12 me dice que nosotros tenemos una pulga de 0.3 miligramos, ¿ok? Ok, entonces aquí nos están dando una masa de 0.3 por 10 a la menos 3 gramos, o sea, por 10 a la menos 6 kilogramos. Porque esta es la unidad estándar. Y dice que puede saltar hasta una altura de 3 centímetros por segundo, es decir, esa va a ser su altura máxima. Entonces, si nosotros pudiéramos interpretar este problema, aquí nosotros tenemos la pulga desde una posición 1, donde pues su altura inicial va a ser igual a 0. Y una velocidad inicial no necesariamente igual a 0. ¿Por qué? Porque esta se va a impulsar. Se va a impulsar a una cierta velocidad desconocida. No importa la dirección, importa la magnitud. Entonces esta se va a impulsar y va a llegar hasta un punto 2, donde la pulga vamos a calcularla. Obviamente aquí nosotros tenemos la referencia y pues tenemos que la altura en 2 va a ser igual a 3 centímetros, o sea, 0.03 metros. Es la altura máxima. Y al ser máxima, sabemos que la posición vertical final es 0.03 metros y la velocidad 2 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nosotros ya conocemos los dos datos finales, ¿no? Esto porque es altura máxima. Es lo máximo a lo que puede llegar. Lo mismo, pues, al inicio que está en la referencia. La altura inicial va a ser 0, porque está partiendo de la referencia, ¿no? Y aquí igual, esto es igual a 0. Y pues obviamente lo que queremos encontrar es la rapidez antes del salto, es decir, la magnitud de la velocidad que lleva antes de que esto se suscite, ¿no? Y bien, pues ya con esta información, de la misma forma, estamos listos para hacer un análisis. Así que el reto de este problema era darle una interpretación para que pues pudiéramos obtener problemas de la forma. Ok, estoy en una posición 1 y cuáles son las características que va a tener esta pulga cuando llegue a la posición número 2, ¿no? Entonces de aquí me voy para abajo y voy a continuar con el análisis, ¿no? Y para eso me voy a traer la misma ecuación de hace rato. Y vamos a cancelar los datos que se hacen 0. Por ejemplo, parte del suelo o parte de la referencia y llega a una altura máxima, por lo que la velocidad final es 0. Igual ustedes aquí pueden ir marcando la razón por la que van cancelando los términos. De tal manera que la ecuación que les va a quedar es 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado es igual, ok, siempre me pasa eso con el 2, masa G, Y2. Muy bien. Y ahora viene una cuestión importante. Aunque nos estén dando la masa, para este problema es irrelevante, porque se puede cancelar. Por esta razón, ya con esto resolvemos la segunda pregunta. Por esta razón, no es necesario conocer la masa del... Uy. Y bien, con esto nos quedamos ahora sí con la ecuación simplificada de 1/2 velocidad 1 al cuadrado GY2. ¿Y qué tenemos que encontrar? La velocidad 1. Por lo tanto, aquí lo único que tenemos que hacer es un despeje y ya luego la sustitución. Velocidad 1 es igual a 2GY2 y raíz cuadrada, ¿no? Y con eso procedemos a la sustitución. 2 veces gravedad, que en este caso sí es 981, porque se trata de un problema de unidades métricas. Y la altura es 30 o 3 centímetros. Ok, vamos a ver. Sí, 3 centímetros, 0.03 metros. Entonces, con esto, yo voy a conocer la magnitud de la velocidad con la que debe saltar, perdón, con la que... lo cerré. Con la que debe saltar la pulga, ¿no? Bueno,
Una pequeña disculpa ahí. No es así como... Este tipo de cosas siempre pueden pasar, ¿no? Bueno, continuemos. No es nada grave. No se perdió nada, afortunadamente. Y ahora sí, pues nada más vamos a hacer el cálculo. 2 por 981 por punto... Bueno, la regué una vez más. 2 por 9.81 por 0.03. Ya esto le sacamos raíz cuadrada. 0.767. La cual debe ser la magnitud de la velocidad para que la pulga se pueda impulsar a una velocidad máxima. A una velocidad máxima. A una altura máxima de 3 centímetros. Perdón. Ok. Muy bien. Entonces, ahí está. Muy bien. Entonces, prácticamente eso era todo. Igual la clave, como en los otros dos problemas, es la interpretación de la información que nos están dando. Vamos a intentar con otro más. 4.13. Vean. Igual, datos del 4.13. Dice, en la figura, un carrito de 8 kilogramos tiene una velocidad inicial de 7 metros por segundo en su descenso. Desprecie la fricción y calcule la velocidad cuando el bloque llega al punto C. Entonces, vean ustedes que yo tengo, uno podrá decir, oiga, profe, pero ¿cómo le vamos a hacer aquí? Porque tengo 3 puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Ok, ahorita viene una de las estrategias más importantes en estos temas de análisis energético. Primero que nada, nos dan una masa de 8 kilogramos para el carrito. Y vemos que tiene una velocidad inicial, no se tira del reposo, sino que ya se le da un impulso inicial de 7 metros por segundo. Aquí hay un tema importante porque dice desprecie la fricción. Y eso es importante porque en la siguiente lección vamos a empezar a redactar la ecuación de energía ya con un término de fricción. Pero por ahora no hay que preocuparnos. El chiste es ir tomando en cuenta cómo interpretar estos problemas para resolverlos de forma exitosa y poderlos aplicar en una serie de situaciones tal y como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, por ahora se puede ignorar la fricción. Y calcule la velocidad cuando llega al punto C. Entonces, nos piden hallar... Ok. Entonces, aquí nosotros conocemos la velocidad del punto A y nos piden hallar la velocidad del punto C. Como la conservación de energía solamente se puede aplicar entre dos puntos, aquí lo recomendable es ya aplicar directamente, la estrategia es aplicar directamente entre A y C. Aquí lo ponemos. Si no nos están, porque no nos están pidiendo nada de B. Al final de cuentas, nos están dando la velocidad de A, queremos encontrar la velocidad de C. Y ahí hice un rayón feo. Y pues también el problema nos están dando dos datos. Nos está dando, la altura de A, que es 20 metros. Y nos está dando la altura de C, que es, si no me equivoco, 8 metros. Déjenme nomás aquí borro esto para que quede más claro. Sí, 8 metros. Entonces ya tenemos la información suficiente para resolver este problema. El diagrama prácticamente está acá. Este sería mi punto 1. Y este acá es mi punto 2. Y este se puede ignorar. Es que pues B está a la altura de la referencia, ¿no? Pero realmente no va a ser importante para este problema. No va a ser crucial. Y pues copiamos la ecuación de conservación. No más que aquí no va. La ecuación de conservación de la energía. Y trabajamos el análisis. Aquí prácticamente nada se va a hacer cero. Y lo que siempre, hasta ahora, como estamos trabajando con el mismo carrito al inicio y al final, y el carrito no va a cambiar mucho su masa, pues las M's también se van a cancelar aquí, ¿no? Muy bien. Ahora sí, nosotros vamos a tener GY1 más un medio de V1 al cuadrado, GY2 más un medio de V2 al cuadrado. Tomen en cuenta que aquí nada se hace cero.
el carrito no parte del reposo y ninguna de las dos alturas está en la referencia, por lo que va a ser necesario sustituir todo. Entonces tenemos 981 por Y1, en este caso aquí ya lo podemos poner, la posición 1 corresponde a A y la posición 2 corresponde a AC. Entonces 981 por 20 más un medio de 7 al cuadrado, que sería la velocidad 2. Mientras que aquí voy a tener 981 por Y2. Y2 es igual a 8. Y del otro lado vamos a tener un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Bien. Y pues ahora vamos a usar nuestra calculadora para hacer las operaciones correspondientes. Del lado izquierdo ya tenemos toda la información, el cual por cierto nos va a dar finalmente la expresión de la energía total, porque es la suma de las dos energías. Esta suma es la que se tiene que conservar al otro lado, que pues es correspondiente al principio de conservación de la energía. Vamos a ir evaluando cada uno de los sumandos para ir entendiendo específicamente cómo va evolucionando cada uno de los tipos de energía. Por un lado aquí tenemos 196.2 y por el otro lado vamos a tener la mitad de 7 al cuadrado, que es 49, y nos termina dando 24.5. O sea, al inicio, cuando está el carrito acá arriba, como está a una altura superior, va a tener 196.2 de energía potencial y 24.5 joules de energía cinética. Del otro lado, como el carrito ya cayó, la energía potencial debe de bajar. La energía potencial se puede interpretar como un combustible necesario para que ésta se convierta en el movimiento. De hecho, van a ver que el resorte más adelante es un tipo de energía potencial. El combustible también representa un tipo de energía potencial. Eso ya un poquito más especializado. Pero todo lo que esté listo para ser transformado en energía cinética se puede interpretar como energía potencial. Entonces aquí nosotros tenemos 78.48 y del otro lado pues tengo que despejar esta energía cinética para obtener la velocidad final. Ahora sí, ¿cuánto vale esta energía? Si se dan cuenta, pasamos de 196.2 a 78.48. Podemos asumir que la velocidad en C debe de aumentar. ¿Cuánto? Bueno, ahorita lo calculamos. Aquí tenemos la energía total de 220.7 joules, 78.48 más un medio de V2 al cuadrado. Y esta ya es una ecuación relativamente convencional, donde simplemente pasas restando el 78.48, luego multiplicas por 2 y finalmente se aplica raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿se pudiera condensar? Yo creo que ya a estas alturas ustedes deben de tener buenas nociones de álgebra. Pasas multiplicando el 2 y finalmente se saca la raíz cuadrada. Y con esto nosotros vamos a obtener la velocidad final que va a llevar el carrito. Agarramos la calculadora, restamos 78.48, multiplicamos por 2 y finalmente sacamos la velocidad de 16.87 metros por segundo, que es la velocidad que nos pide el problema. Como problema, este es el más retador, lo vamos a retomar en la quinta y última unidad, pero por ahora solamente nos vamos a enfocar en las velocidades, ¿no? Este es el problema 4.14 y nos menciona que en la figura se ilustra un péndulo balístico. Una pelota de 40 gramos es golpeada por la masa suspendida de 50 gramos. Después del impacto, las dos masas se elevan a una distancia vertical de 45 milímetros. Calcule la velocidad de las masas combinadas después del impacto. Ok. En este caso, este problema es un poquito más retador en comparación a los otros dos, porque en los otros dos teníamos un cuerpo que simplemente podíamos identificar dos posiciones. En el 4.13 teníamos tres posiciones, de las cuales me interesaban solo dos. Entonces aquí nosotros tenemos que entender lo que está pasando. Primero, dice, en la figura se muestra un péndulo balístico. Una pelota de 40 gramos es golpeada por la masa suspendida de 500. O sea, que esta masa de 500
se va a dejar caer desde una altura de 45 milímetros. Si nosotros analizamos, este es un problema en dos partes entonces, porque primero debemos de analizar solamente el péndulo, ¿no? Entonces, el péndulo se deja caer debido al efecto de la gravedad hasta que llega a golpear la masa de 40 gramos. Por lo tanto, aquí lo que va a pasar es, por el propio péndulo, nosotros tenemos dos posiciones. Aquí está el péndulo en una posición vertical, y dicha posición vertical, no sé qué pasó aquí, pero esto lo vamos a borrar porque no me sirve. Y pues el péndulo va a llegar a la referencia. En la referencia es donde el péndulo golpea la masa. Pero ahorita esa parte no nos interesa tanto, ¿no? Aquí ustedes van a ver que va a golpear una masa. Este péndulo, obviamente lo vamos a dejar caer. Por lo tanto, la velocidad inicial es igual a 0. La masa del péndulo dice que es de 500 gramos, medio kilogramo. Y la posición inicial es de 45 milímetros, o sea, 0.045 metros. Entonces aquí está la altura inicial. Para la parte final, Y2 es 0, porque está en la referencia. Velocidad 2 es la que yo quiero encontrar. Y con eso ya vamos a pasar a la segunda parte del problema. En esta primera parte, entonces, nosotros podemos identificar los siguientes datos. Los datos son la masa, que es medio kilogramo, la velocidad 1, que es 0, la velocidad 2, que es, la altura 1, que es 0.045 metros, la altura 2, que es 0 porque está en la referencia. Esto pues se deja soltado. Y pues queremos hallar la velocidad 2, ¿no? Bien. Igual, para corroborar que esto está haciendo sentido, podemos volver a leer el problema. Dice, en la figura se ilustra un péndulo balístico. Un péndulo balístico es un sistema que se puede utilizar para medir impactos. Ese tema también lo vamos a retomar en la quinta unidad. Una pelota de 40 gramos que está acá abajo es golpeada por la masa suspendida de 500. Después del impacto, las dos masas se elevan una distancia vertical de 45. Ah, no. Ya veo qué pasó. Qué bueno que lo leí bien. Ok. Aquí está lo importante de leer bien el problema, ¿no? La elevación es después, no antes. Es decir, el péndulo está acá solito, ¿no? Y el péndulo se va a impulsar debido al golpe que le está dando la pelota. Aquí debemos de tomar en cuenta que los dos cuerpos son los que se van a elevar, ¿no? Luego van a ver que este es lo que se conoce como un choque perfectamente inelástico, porque los dos cuerpos se van a juntar después del impacto. Pero ahorita lo que importa no es tanto la calidad del impacto, sino las velocidades. Inicialmente, pues, nosotros tenemos una masa combinada de 450 gramos, de 540 gramos, ¿no? Que es igual a 0.54 kilogramos. Velocidad inicial es la que no conocemos porque es la velocidad que se va a dar justamente después del impacto. No nos importa nada de lo que está pasando antes del impacto, por ahora. Y la otra es la altura inicial, que debe de ser 0, porque está en la referencia. Entonces, estos cuerpos ya combinados con la misma masa van a alcanzar una altura final de 45 milímetros, o sea, 0.045 metros. Aquí, por ejemplo, en los datos podemos hacer una corrección ligera, ¿no? 0.54. Luego velocidad inicial, no la conozco. Y aquí, por ejemplo, se invierten las cosas, los roles. Es decir, primero tenemos una altura inicial de 0, la altura final de 0.045. Tenemos velocidad inicial desconocida. Velocidad 2 tiene que ser 0,
porque es la máxima altura que alcanzan los dos. Desde ahí se va a volver a regresar, ¿no? Entonces, al tener una máxima altura, yo sé que la velocidad 2 aquí tiene que ser 0. La altura, y para eso yo necesito un impulso de velocidad inicial para que los cuerpos combinados logren esta altura de 45 milímetros. Y para eso yo tengo que hallar la velocidad inicial, ¿no? Bien. Entonces ya con este error de interpretación inicial, pues ustedes ya pueden atacar este problema de manera más natural. No se les olvide que a veces equivocarse inicialmente en los problemas no está mal, siempre y cuando uno repare en el mismo error, ¿no? Bueno, voy a borrar acá y acá. Y ahora sí estamos listos para aplicar la ecuación de energía, ¿no? De conservación de la energía. Lo bueno es que hasta ahorita la misma ecuación, ¿eh? No cambia mucho la cosa. Y esta me la traigo para acá. Por eso les decía que esta unidad comparada con la anterior es mucho más sencilla. Porque aquí ya no nos vamos a tener que preocupar ni por los signos ni por las direcciones. Pura magnitud. Entonces aquí nosotros vamos a empezar a cancelar. Altura inicial es 0 porque parte de la referencia. Y velocidad final 0 porque pues es altura máxima, ¿no? Ok, con esto nosotros vamos a simplificar este problema. 1/2 de la masa velocidad 1 al cuadrado es igual a masa por gravedad por Y2. Con esto nosotros cancelamos la masa y finalmente estamos en posición de resolver el problema, donde obviamente tenemos que encontrar la velocidad inicial. La altura ya la conocemos, es 0.045 metros, y la masa una vez más no se requiere, porque entre ambos puntos siempre voy a tener pues, la misma masa, la combinada entre las dos. Entonces, multiplico por 2 primero, y ya después me pongo la raíz cuadrada. Y como esto está en unidades métricas, esto es 2 por 981 por 0.045, ¿no? Aquí sí podemos poner las unidades, sabemos que estos son metros ya convertido. Y finalmente encontramos la magnitud que debe llevar la velocidad para que empuje la pelota y llegue el péndulo y este alcance una altura de 0.045 metros. Entonces, ya para concluir, multiplicamos 2 por 981 por 0.045. Y finalmente, ejecutando la raíz cuadrada, encontramos que la velocidad es 0.9396 metros por segundo. Y eso sería todo por este problema, pero no solo eso, sino también por la sesión de hoy. Entonces espero haber dejado en claro cómo ir atacando los problemas de conservación de la materia a partir de la información que nos está dando el enunciado y sobre todo entendiendo la aplicación del mismo. Hasta ahorita nada más hemos metido pura altura y pura energía cinética, ¿no? Pero en otras sesiones más adelante vamos a considerar efectos de fricción y efectos también del resorte, ¿no? Pero por ahora lo estoy dejando sencillo para que ustedes se vayan acostumbrando a este tipo de problemas. Por ahora entonces sería todo. No se pierdan más videos al respecto. Ya saben que si les gustó este video no se les olvide dar like. Asimismo, si quieren estar al tanto de más videos, no se les olvide dar clic en la campanita y, lo más importante, no se olviden suscribirse al canal porque eso es lo que mantiene vivo este proyecto. Entonces, por ahora nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego.